Movitierra y FESPAD presentan su programa Historias de lucha por una vivienda adecuada. Es un gusto saludarles y saber que estamos llegando a través del 91.7 del FM hasta donde usted se encuentra a esta hora. Vamos a continuar con los programas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador, Movitierra. La temática sobre la que vamos a conversar esta mañana es asentamientos humanos en línea férrea, un reto para la protección y vigencia de los derechos humanos. Y nuestros invitados de este día son Maritza López de Movitierra, de la zona occidental, Juan Mata, de la comunidad San Marcos en Metapán, y Teresa Hernández de FESPAD. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Hablar de asentamientos humanos en la línea férrea necesariamente nos lleva a hablar de decretos legislativos que hay en el país para permitir que los terrenos en estas zonas, bajo propiedad de CEPA o de FENADESAL, sean entregados a las personas que los habitan. Uno de estos decretos es el 505 del año 2013. Licenciada Hernández, ¿podría hablarnos sobre este decreto, comentarnos su vigencia y el impacto en las comunidades? Sí, nuevamente buenos días. Hablar de asentamientos de línea férrea significa pasar por toda una historia del país, ¿verdad? De cómo fueron utilizándose esos tramos. Primero, no olvidar, ¿verdad?, la movilización interna de la población en tiempos de la guerra, ¿verdad? Se vieron la necesidad de poder de tener un lugar donde vivir, donde pasar la noche. Y por eso se fueron, ¿verdad?, tomando esos tramos de un servicio de tren que ya no es utilizable, ya no daba el servicio. Estamos hablando no de grandes terrenos a lo ancho, ¿verdad? Uh-huh. Cualquiera puede imaginar que son grandes terrenos. No, son espacios de alrededor de 15 metros, o sea, no le podemos llamar ni casitas quizás, o sea, son champas en su mayoría. ¿Cómo es que hasta el 2013 se viene a tener un decreto donde quedan una lista de 43 comunidades integradas ahí a ser reconocidas como asentamientos que puedan llegar a tener esa propiedad de ese espacio que estamos diciendo? Es fruto de lucha, como todos los derechos humanos, ¿verdad? Fruto de lucha de ser tomados en cuenta para la legalización. Pero ¿qué son 43 comunidades a todo lo que el país representa? Este decreto 505, que está vigente obviamente, ¿verdad?, de 9 municipios, en su mayoría de la zona oriental. Hace énfasis en el 505, pero el 505 también ha venido teniendo reformas, uh-huh, ¿verdad? Según la lucha de las comunidades, se han presentado anteproyectos para poder tener posteriores reformas al 505. Es interesante ver que aparte de tener esa lista de comunidades, dice el procedimiento que se va a seguir para la escrituración de terrenos que están como propietarios, como usted lo decía, CEPA y FENADESAL, ¿verdad? Así que tenemos una lista de reformas de 4 o 5 decretos posteriores, ¿verdad?, en lo que se engloban alrededor de 130 comunidades ya a nivel nacional. Pero cada uno tiene su historia. Cada uno, y sería bastante tiempo hablarles, pero sí decirles que han sido fruto de luchas, de mucho trabajar desde la población y sobre todo, obviamente, de los asentamientos. No está protegido totalmente porque son decretos que te dan el procedimiento, la lista de comunidades que entran, pero realmente ese procedimiento no se ha activado. Estamos hablando del 2013. Hace 7 años. Preguntémonos cuántas de esas 43 comunidades tienen ya la escritura. Son de la zona oriental y precisamente de la zona donde ahorita se está planteando esa construcción del puerto en Cotuco. Okay. Entonces empieza a tener problema la zona que ha sido otorgada y se detiene todo proceso de escrituración. O sea, están los decretos, pero realmente no vigentes por un poco o nulo accionar desde el Estado para que funcione. Perfecto. Licenciada, ¿y FESPAD maneja datos de cuántas comunidades de Movitierra viven en las zonas de Metapán y Santa Ana? Pues Movitierra tiene muchos años ya, ¿verdad?, sensibilizándose y viendo de la situación de estos asentamientos, ¿verdad? Tiene unos años ya donde se empezaron a incorporar comunidades a lo que es el movimiento Movitierra,
y tiene alrededor de 29 comunidades, 29 asentamientos, ¿verdad? Más que todo en la zona occidental. Movitierra ha tenido trabajo en la zona, tiene trabajo en la zona central para central y oriental, pero específicamente en temas de asentamientos en línea férrea en la zona occidental, ¿verdad? Siendo en su mayoría en el municipio de Metapán, ¿verdad? La mayoría de estas comunidades y en Santa Ana, propiamente ciudad. Perfecto. Para Movitierra, ¿qué significa acompañar a estas familias en su lucha? Bueno, para Movitierra significa un reto inmenso, en el sentido de que muchas veces el trabajo de Movitierra es empezar desde el seno de la comunidad, a capacitar, a hablarles, a darles a conocer sus derechos, a decirles que no tienen por qué bajar la cabeza a los políticos, a empezarles a despertar el deseo de lucha, porque muchas comunidades se conformaron a estar allí sin agua, sin luz, sin poder hacer una casa de adobe, porque se les prohíbe, en que el colindante les esté botando las chambas porque él paga un alquiler del pedacito que está ahí. O sea, una guerra que mantiene a este grupo de familias estoy hablando a nivel de lo que nosotros conocemos, sometidos, marginados, y cada vez más pequeño el espacio, porque el colindante dice, yo pago alquiler y aquí me quitan este pedazo de aquí. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tratar de hacer que las comunidades se organicen para que desde el centro de su comunidad se unan a una lucha. Sí. Porque una lucha sin conocimiento no es lucha, sino que es sacrificio. Entonces, con conocimiento se podría decir hay un debate, hay una lucha. Entonces, nosotros como Movitierra hemos tratado de que las comunidades se unan, se organicen, formen un bloque. Gracias a ese bloque se logró pues integrar 7 comunidades en la última reforma del 505, que son una del Congo y 6 de Santa Ana, de las cuales hasta el día de hoy solamente están contentas porque están escritas ahí, pero nunca ha llegado nadie a decirles, bueno, ya vamos a venir a hacerles un censo o ya les vamos a empezar a hacer esto. Se les ha dado permiso para tener agua, pero bajo cláusula de que cuando ellos necesiten la tierra, pues se la van a llevar o los van a sacar. Entonces, esto significa que la lucha, a pesar de estar adentro de un decreto, unas comunidades, sigue porque hasta que tenga la escritura y el reconocimiento que le va a dar el apellido a la vida, ¿va? Porque el apellido de la vida tiene que ser digna, entonces hasta entonces. Perfecto. Brevemente, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para acercarse a estas familias y empezar con los procesos de legalización de tierras? Un proceso que muchas veces se da con serios conflictos entre empresas y comunidades. El mecanismo que utilizamos es, nos damos a conocer en las redes. También nos conocen a través de contactos de personas. Visitamos las comunidades, vemos la realidad de las comunidades, qué es lo que sucede, la disponibilidad de la comunidad, si están dispuestos a la lucha o si quieren que otro luche por ellos. Y lo que más valoramos es el deseo de defender lo que reconocen como propio. Entonces, podría decirse que para nosotros uno de los requisitos más grandes es que la comunidad quiera defender lo suyo. Cuando ya se conoce de derechos, yo siento que como que empieza a despertar ese deseo de alcanzar una vida positiva, una vida digna. Entonces, ese es el mecanismo que utiliza Movitierra. Cuando ya estamos allí y ya se ve la organización, hay comunidades, prácticamente la mayoría, que hemos empezado hasta a pelear con las municipalidades porque no quieren reconocerles el derecho a los asentamientos de personería jurídica en sus organizaciones, con el hecho de que ustedes no son propietarios y no tienen. Entonces, desde ese punto tan pequeño como es ayudarles a formar una ADESCO, desde ese punto parte Movitierra en el trabajo y en la lucha de las comunidades.
Perfecto. Vamos a escuchar una sección, ¿Sabías qué? Ya continuamos hablando de este tema de asentamientos humanos en línea férrea. ¿Sabías que en los primeros meses de este año, cerca de 9.000 habitantes de las líneas férreas exigieron al Ministerio de Vivienda, Fonavipo, CEPA y a la Presidencia de la República la entrega de escrituras de propiedad aprobadas en 2019 con el Decreto 289 y Reforma 505? Y es que, en abril de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley Especial para la desafectación y transferencia de los terrenos ferroviarios en desuso y sin viabilidad ferroviaria, a favor de familias y entidades de utilidad pública que las habitan. Con la modificación al artículo 2 de esta normativa, se beneficia a las familias que habitan en diferentes comunidades en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Cuscatlán, Usulután y San Miguel. Asentamientos humanos en línea férrea es el tema del que hablamos esta mañana con Maritza López de Movitierra de la zona occidental, con Juan Mata de la comunidad San Marcos de Metapán y Teresa Hernández de FESPAD. Don Juan Mata, usted que reside en la comunidad San Marcos en Metapán, ¿cuál ha sido el proceso en la búsqueda de legalizar la tierra? Sí, primeramente, ¿verdad? Queremos decirles de que la comunidad solo estaba organizada por medio de una directiva, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hemos hecho es organizarnos como Movitierra, tener un acercamiento con ellos, porque ellos conocen, ¿verdad? Los procesos, cómo se hacen los procesos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es organizarnos, ¿verdad? Como Movitierra y también, ¿verdad? Concientizar a las personas, ¿verdad? Que es necesario organizarnos y dar un apoyo para poder seguir con esta lucha, ¿verdad? Sí. Porque nosotros solos sí no podemos. Perfecto. Y en otro tema, señora López, ¿por qué cree usted que es importante que las familias logren legalizar sus tierras o accedan a una vivienda adecuada? En uno de los primeros puntos que podríamos decir de la importancia es la seguridad. La seguridad que vamos a poder heredar a nuestras familias, algo que ya no le va a pasar lo que nos ha pasado a todos nosotros. Otro de los puntos que podríamos ver es el alcanzar los servicios básicos, porque es triste ver pasar las líneas de cables de alumbrado eléctrico cerca de donde vivimos, pero no poder accesar a ellas porque no tenemos una escritura. El otro punto sería también el reconocimiento. El reconocimiento a que ya no somos, a que las comunidades llenas de delincuentes porque se han robado la tierra y toda la estigmatización que se hace alrededor de los asentamientos. Entonces, es cierto, alguien podría decir, pero una escritura no da la vida digna. Aparentemente no, pero sí, porque cuando usted ya tiene una escritura, usted puede hacer su casita. Sí. Podríamos decir, nosotros hablamos muchas veces con las comunidades y les decimos, si antes pagábamos, qué sé yo, 100, 200 colones, luego pagábamos 300, 400 dólares por el alquiler de una casa, ahora bien podríamos hacer un pedacito de ladrillos donde nuestros hijos ya puedan ya no estar parados en el lodo, pues, sino que ya alcanzar un poquito más el ideal perfecto que sería la vivienda digna. Perfecto. No podríamos tener una vivienda adecuada si no tenemos una escritura antes. Don Juan Mata, ¿usted qué piensa con respecto a esto? ¿Por qué cree que es importante que las familias logren legalizar sus tierras y principalmente también accedan a una vivienda adecuada? Sí, es importante, ¿verdad?, reconocer, alcanzar una legalización. Porque ahorita, como estamos en Metapán, ¿verdad?, que no tenemos una escritura, no tenemos seguridad de la tierra donde vivimos, pues nos estamos expuestos, ¿verdad?, a ser desalojados, ¿verdad? Entonces, estaríamos más tranquilos, estaríamos, ¿verdad?, felices de ver a la familia sonreír, nuestros niños verlos jugar en un pedacito de tierra donde ya no va a haber ese riesgo, ¿verdad?, sí, de un desalojo.
Perfecto. Y si FESPAD, por ejemplo, hiciera una línea de tiempo de cómo ha evolucionado este tema de los asentamientos humanos en líneas férreas, ¿cómo sería esa línea de tiempo? Bueno, primeramente una línea de tiempo bastante caracterizada por violaciones permanentes a los derechos humanos. Eso sí lo queremos enfatizar mucho, ¿verdad? Porque es una población donde no tiene lo principal, que es el agua, la energía, la seguridad de ese espacio, ¿verdad?, en el que vive. Y esa línea de tiempo me parece que se ha presentado, no tiene un inicio, digamos, un impacto, un inicio por el tiempo de la guerra y el desplazamiento interno, ¿verdad? Pero continúa, es permanente. O sea, si nos dicen, y eso sí quiero ser enfática en eso, ¿verdad? Cuando se tienen decretos vigentes para poder accesar a la seguridad jurídica, pero no son efectivos porque no los llevan a cabo las instituciones que están llamadas ahí, entonces esa línea de tiempo va a estar permanentemente plagada siempre por violación. O sea, no sirve de nada ver que tenemos decretos y en la línea de tiempo van los decretos, pero no resuelven. Sí. Entonces, sí nos hacemos esa pregunta. Entonces, ¿eso es un engaño? Porque cuando una ley está vigente y no efectiva, puede ser un engaño a la misma población, ¿verdad? Esta situación en tramos ferroviarios y que las comunidades se acepta que hay un propietario, CEPA FENADESAL, pero son de terrenos que no son utilizados o terrenos que están en la mira de empresas, ¿verdad?, nacionales fuertes. La zona de Metapán es el ejemplo. En esa situación, entonces, ¿quién es el protagonista en esa línea de tiempo? Eso es lo que debemos de reflexionar. Nosotros como FESPAD acompañamos a esas comunidades que se acercan a Movitierra para buscar no solo la legalidad de un terreno, sino que la intención de conocer sobre sus derechos humanos, ¿verdad? Porque nosotros promovemos eso, la formación en derechos humanos, la información por la situación de los decretos, pero es sumamente importante esos procesos de fortalecimiento del tejido social en una zona, ¿verdad? Eso lo queremos dejar bien claro. También la situación que se vive en relación a los colindantes de esa zona de línea férrea, porque hay propiedad privada a la orilla de lo que es la propiedad de FENADESAL, son los colindantes. Ellos inclusive toman tramos que pertenecen a FENADESAL y no les dicen nada. Pero si es la comunidad la que lo toma, ahí sí hay problema. Entonces es una permanente violación a los derechos humanos, al derecho a la vivienda y a la expresión. Yo quiero aprovechar solamente, si me das un minutito, porque en diciembre pasado tuvimos una visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y son informes que nosotros esperaríamos que como Estado siempre se retomen. Ya no solamente los marcos jurídicos internacionales, ¿verdad?, los cuales somos firmantes y debemos de promover que exista una ley de protección. En este informe tocan muchas situaciones sobre el ambiente, sobre la vivienda, sobre la dignidad de la persona, sobre la situación de los desplazamientos, ¿verdad? No olvidarnos como población de que estos informes de los entes internacionales no solamente son cosas como del otro mundo, al contrario, son lo llamamos nosotros instrumentos, ¿verdad?, para poder ver de que sí tenemos base para luchar por una vida digna, por una vida llena de plenitud, de paz, ¿verdad? Y la paz es tener todos nuestros derechos, tener una vivienda adecuada y tener toda esa protección a nuestras generaciones, ¿verdad?, en otro tipo de ambiente. Perfecto. ¿Y cómo se puede organizar las comunidades? Es decir, si estuviéramos en una comunidad en estos momentos, ¿cómo sería el acompañamiento para que ellos se puedan organizar para reclamar su derecho a una vivienda adecuada? Bueno, yo lo tomo como y lo digo así, como una forma de trabajar que tiene Movitierra, decía Marixa López, o sea, es en ambas vías, ellos se acercan o la comunidad busca, ¿verdad? Cuando se sienten de que están amenazadas o con posibles engaños, ¿verdad? Porque muchos les dicen, yo le vendo, sí, yo le vendo, ¿verdad? Pero ¿quién es el propietario? Entonces, saber qué es tener la propiedad de un terreno, eso parte de lo formativo,
Pero entonces, ¿qué se necesita? La disposición de luchar por tus derechos, pero cuando no conoces tus derechos, entonces lo que se necesita es una sensibilización y compenetrarse en una vida de lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Estar organizados y buscar los mecanismos nacionales que tenemos, buscar esa protección a través de las leyes, pero sobre todo mantener la unidad para poder exigir que sean vigentes y que sean efectivas. Perfecto. De inmediato damos paso a esas voces que nos permiten conocer sus historias para que nos sirvan de guía, de motor en este proceso de lucha en busca de una vivienda adecuada. La lucha por la tierra, por una vivienda adecuada, tiene nombres, rostros, tiempos, esfuerzos de comunidades que se entrelazan y se mantienen firmes. Buenos días, me llamo Sara Elizabeth Figueroa, pertenezco a la comunidad Nuevo Amanecer Línea Férrea aquí de Santa Ana. Decirles de que soy una defensora de derechos humanos, a la vez pertenezco a Movitierra. Decirles que en la Línea Férrea no es tan fácil vivir, ¿verdad? Porque nos afrontamos con un gran monstruo que está aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero la verdad es que como luchadoras tenemos que ver por dónde nos guiamos, ¿verdad? Porque tenemos a favor y en contra, ¿verdad? Si nos miramos en la lucha, lo que es la Línea Férrea, es una lucha veraz, ¿verdad? ¿Por qué razón decirles esto? Porque si todos estamos luchando, debemos de conocer nuestros derechos humanos, ¿verdad? Como Movitierra, estamos enfrente de la lucha para defender nuestros derechos. Bueno, mi sueño como Sara y como líder es de que las familias tengan sus escrituras y que sean legales con su propiedad, ¿verdad? Pero también decirles de que fui víctima de violencia y señalada a la vez, ¿verdad? Pero pues sí, siempre voy a seguir luchando para lograr lo que es las escrituras en las comunidades, ¿verdad? Como Movitierra los estoy haciendo el llamado que se contacten con Movitierra, ¿verdad? Y que nos unamos a la lucha en la defensa del derecho a los humanos. Porque la tierra es de quien la habita y trabaja. Por hoy llegamos al final de su programa Historias de Lucha por una Vivienda Adecuada, no sin antes recordarle que puede seguir a Movitierra en sus redes sociales. Puede encontrarla en Facebook como Movitierra El Salvador, en Twitter como El Movitierra y su correo electrónico es movitierraelsalvador@gmail.com. Los números telefónicos son el 74 77 68 39 y el 22 36 18 00. Nos esperamos el próximo martes, siempre a la misma hora. Nos acompañaron en cabina Maritza López, de Movitierra de la zona occidental, Juan Mata, de la comunidad San Marcos en Metapán, y de FESPAD, Teresa Hernández. Muchas gracias, ¿verdad? Agradecerle a los radioescuchas nuevamente el momento de con YSUCA y decirles de que siempre las comunidades tienen dónde buscar un acercamiento a FESPAD, a Movitierra sobre todo, para poder fortalecer las luchas y poder así tener mejores condiciones de vida. Muchas gracias y seguimos en la próxima. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a la YSUCA. Decirle a la radioaudiencia pues que aquí estamos esperando formar un blog tan grande y tan inmenso en defensa de nuestros derechos humanos y que algún día pues podamos ver en nuestra Constitución reflejado el derecho, reconocido el derecho humano hacia la vivienda adecuada. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por este medio. Decirles que ha sido un placer estar acá reunidos y siempre para hacer estas aclaraciones sobre nuestra lucha como Movitierra en el caso de Metapán, Santa Ana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y usted, amigo y amiga, le invito a estar pendiente del tercer programa de Historias de Lucha por una Vivienda Adecuada. Movitierra y FESPAD presentaron su programa Historias de Lucha por una Vivienda Adecuada.
porque la tierra es de quien la habita y trabaja.